Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Un día más estamos aquí para, de la mano del Partido Podcast, traeros un tema que espero que sea de vuestro agrado. En Quiero ser como Letizier y el Partido Podcast estamos creciendo, poquito a poco, paso a paso, pero siempre mirando hacia adelante. Y eso os lo debemos a vosotros, que gastáis parte de vuestro tiempo escuchando nuestros episodios. Esta semana hemos llegado al capítulo 300, y eso, aunque yo sea un recién llegado, nos llena de alegría. Tenemos una manera de hacer las cosas, nuestra manera de hacer las cosas, y seguiremos haciéndolas así. Por eso, por vuestro apoyo, queremos daros las gracias. De verdad, muchísimas gracias porque poco a poco esta familia maravillosa de locos por el fútbol sigue creciendo. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Arquero, cancerbero, guardameta, portero. Todas estas palabras sirven para definir una posición muy específica dentro del terreno de juego. Una figura que con el paso del tiempo y los cambios en la reglamentación ha ido adquiriendo cada vez más peso en cualquier equipo. Lejos quedan ya los tiempos en el que el portero era un simple evitador de goles, un salvador de ocasiones del equipo rival. Hoy es mucho más que eso, y la mayoría de las veces es el primer organizador del juego de un equipo. No solo se limita a poner la pelota en juego, y si es lo más lejos posible, mejor. Hace mucho más. Sitúa a sus compañeros, los ordena y su decisión para dar el primer pase puede incluso otorgar una ventaja más que significativa a sus compañeros. Por todo ello, hoy quiero rendir homenaje a 3 de estas figuras. 3 porteros que tuvieron sus grandes momentos, pero que seguro que no están entre los 10 mejores, o mejor dicho, los 10 que a uno se le vienen a la mente si le preguntan por sus guardametas favoritos. Vamos allá. Nuestro primer protagonista de hoy es Volker Ippig. Nació en 1963 en Lensam, una pequeña población a unos 100 kilómetros de Hamburgo. Se formó en el TVS Lensam y con 18 años fichó por el St. Pauli. En septiembre de 1981 debutó con el segundo equipo del club y en poco menos de un año se convirtió en suplente en el primer equipo, gracias a la confianza que puso en él el técnico Michael Lorkowski. Para entrenar se desplazaba en autobús desde su localidad natal hasta Hamburgo, hasta que el vicepresidente de la entidad, Otto Paulick, le ofreció su casa para que se instalara en la ciudad. Su debut no fue el que todo chaval sueña, ya que se hizo un autogol ante el modestísimo TSV Plum. Tuvo mala suerte el chico. Volker no era el típico futbolista que busca fama y dinero, tenía otras inquietudes. Y así, en la temporada 1983-84, abandonó la disciplina del club para trabajar con niños discapacitados en un jardín de infancia primero y después para irse hasta Nicaragua para ayudar a construir como voluntario un centro de salud en la localidad de San Miguelito. En 1985 se reincorporó al St. Pauli y se construyó una cabaña en su localidad natal, aunque no vivía siempre allí. De hecho, durante 3 meses vivió como ocupa en Hamburgo, concretamente en Hafenstrasse, y de allí se iba en bici al entrenamiento. Aquellos años 80 y 90, Alemania y ciudades como Berlín o Hamburgo vivían un auténtico boom del movimiento ocupa. Explicar todas las connotaciones de aquello sería muy largo, así que os recomiendo el libro de Carles Viñas y Nacho Parra, St. Pauli, otro fútbol es posible. En el libro se explica a la perfección y con multitud de detalles cómo era la vida en ese barrio de Hamburgo.
Simplificándolo mucho, y por si alguien no lo sabe, San Pauli era el barrio rojo de la ciudad y un auténtico hervidero social. Ypiq se convirtió en un icono de aquella época. Entraba al campo con el puño en alto y era conocido como el punk en la portería. Los aficionados le idolatraban, y no solo por lo futbolístico. Su conciencia social lo situó como punta de lanza de un movimiento en plena ebullición. Por desgracia, y con solo 100 partidos defendiendo la meta del San Pauli, en 1992 tuvo que retirarse del fútbol debido a una grave lesión en una vértebra cervical. Circunstancia esta que le llevó a una profunda depresión y a desaparecer de la faz de la tierra. Vivía como un ermitaño, se dejó crecer el pelo y la barba, y simplemente perdió el contacto con el mundo. Reapareció en 1999 cuando se hizo cargo de un equipo de las categorías inferiores del San Pauli, además de ser el entrenador de los porteros del primer equipo. 5 años después, en 2004, dejó el club tras enfrentarse a su propia hinchada al defender el fichaje de Carsten Bellman, portero del club, por su archirrival, el Hamburgo. Tras ser el entrenador de porteros del Wolfsburgo de Felix Magath, aventura que solo duró unos meses, en 2008 dirigió el equipo donde dio sus primeros pasos, el TVS Lensa. Hoy compagina su puesto de trabajo en el puerto de Hamburgo con su escuela de formación de porteros, y hace un tiempo llegó a decir: Millentor, el estadio de San Pauli, fue un laboratorio al aire libre para el fútbol alemán, y la estrecha relación entre los jugadores, los entrenadores y los aficionados fue un éxito. En aquel momento todo aquello era muy real. Hoy es algo orquestado, artificial, solo queda el mito. Todo es un montón de niebla. Si hay un momento que todo portero sueña con protagonizar, ese es sin duda parar el penalti decisivo en una final. Eso no está al alcance de muchos, pero nuestro segundo protagonista lo consiguió, además, contra todo pronóstico. Era 1986 y el FC Barcelona afrontaba la final de la Copa de Europa como máximo favorito. Jugaba casi como local, la final se disputó en Sevilla, ante un rival teóricamente inferior como era el Steaua de Bucarest. De hecho, el cuadro rumano nunca antes había pasado de primera ronda en sus participaciones en la máxima competición del fútbol europeo. El Steaua Bucarest parecía una víctima propiciatoria para los culés, pero no pudieron romper el 0-0 inicial y el partido se decidió en la tanda de penaltis. Allí emergió la figura de Helmut Dukadam, que paró los 4 lanzamientos de los futbolistas del Barça. Ni Alexanko, ni Pedraza, ni Pichi Alonso, ni Marcos Alonso fueron capaces de batir al cancerbero del Steaua, y la orejona viajó a Rumanía. Va a ser Alexanko. Alexanko, Dukadam bajo los palos, lanza Alexanko y también rechazó el guardameta. Vuelven a estar las cosas igual. Pedraza. Vamos a ver. Pedraza. Y de nuevo el guardameta Dukadam también desvía. De nuevo ha vuelto a perder su segunda ventaja el Barcelona. Ahí va Pichi. Y ha disparado. Ha parado Dukadam. 3 penaltis ha parado. 2 Urruti. 1-0 para el Steaua. Quedan 2 lanzamientos a cada equipo. Marcos, vamos a ver si hace por fin un gol para el Barcelona. No. Campeón el Steaua. Ha parado los 4 penaltis el portero. Helmut Dukadam tenía 27 años la noche de aquel 7 de mayo de 1986 y se podía decir que era un especialista parando penaltis. No era la primera vez que lo hacía, aunque posiblemente sus rivales no lo supieran. Eran otros tiempos y los informes sobre los rivales no estaban tan perfeccionados como hoy en día. En el conjunto rumano eran 2 periodistas los encargados de conseguir los vídeos de los partidos de los rivales a través de personal que trabajaba en las distintas embajadas de Rumanía. Aunque, casualmente, el único partido que no pudieron conseguir fue el de la vuelta de semifinales del Barcelona ante el Göteborg, que curiosamente se decidió desde el punto de penalti. Aquella Copa de Europa tuvo muchas anécdotas y pequeñas historias para el campeón rumano. Un ejemplo puede ser el partido de ida de cuartos de final ante el Lati Finés. Rumanía estaba sufriendo unas terribles inundaciones, pero el partido tenía que jugarse. El ejército rumano, que era el propietario, por así decirlo, del Steaua, ayudó en las tareas de acondicionamiento del terreno de juego, que pocos días antes estaba anegado por el agua. La solución: usar 2 helicópteros para secar el césped.
Sin embargo, nadie, incluso nuestro protagonista, podía pensar que aquel iba a ser su último partido al más alto nivel. Y aquí viene la parte rocambolesca de la historia, ya que incluso hay alguna leyenda urbana sobre lo que sucedió. Hay que situarse en aquel contexto y en aquella Rumanía comunista bajo los designios de un dictador como era Nicolae Ceausescu. Incluso hubo rumores en el país de que el Steaua se dejaría ganar en la final, pero como manifestó el propio Dukadam años más tarde de aquello, nada más lejos de la realidad, ya que los jugadores estaban entusiasmados con las promesas hechas por los comunistas, al menos por las iniciales. Primero les prometieron una moto, luego un 4x4, y finalmente recibieron, 2 meses después de levantar la Copa de Europa, unos 4x4, sí, usados, procedentes del ejército rumano. Como entenderéis, los futbolistas no estaban nada contentos. Aquellos vehículos eran apropiados para pastores, así que los vendieron a buen precio. ¿Qué podían hacer? Entonces la vida de Dukadam cambió de una forma brutal. En el último partido de liga, que estaba amañado, el portero rehusó jugar, no quería formar parte de aquello. El objetivo del amaño era que un futbolista del Steaua se proclamase máximo goleador del campeonato. Aquel delantero, en ese partido, marcó 3 goles, pero el problema fue que un joven futbolista del Sportul, de nombre George Hagi, ¿os suena, verdad? A pesar de todo, marcó más goles, hizo 31 y se llevó el premio. Las consecuencias de aquella decisión de Dukadam nos hicieron esperar, y fue apartado de la disciplina del club durante 2 semanas y multado con el equivalente a 2 meses de sueldo, pero la pesadilla no había hecho más que empezar. A Dukadam le detectaron un aneurisma en su brazo derecho que a punto estuvo de costarle incluso la vida. Tuvo que dejar el fútbol y también se vio obligado a abandonar el ejército, cuya relación con el Steaua era clara, como ya hemos comentado. Así, las noticias volaron como la pólvora, y se llegó a especular con que había recibido un disparo de Nicu Ceausescu, hijo menor del dictador, extremo que Dukadam niega rotundamente, al igual que niega la historia que dice que fueron miembros de la Securitate, la temible policía secreta rumana, quienes le habían roto las 2 manos tras negarse a entregar a Nicu, el hijo del dictador, un Mercedes supuestamente regalado por Ramón Mendoza, presidente entonces del Real Madrid, por evitar el triunfo del Barça. Así las cosas, tras su salida del Steaua y su prematura retirada del fútbol de élite, Helmut Dukadam trabajó como guarda fronterizo en su localidad natal durante 7 años, antes de emigrar a Estados Unidos. Dukadam, el héroe de Sevilla, cayó en desgracia e incluso se vio obligado a vender sus recuerdos de aquella final para sobrevivir. Hoy, en una especie de restitución histórica de los errores cometidos, ejerce como embajador del Steaua. Sí, tú. ¿Quieres formar parte del Partido Podcast? Ahora puedes convertirte en mecenas o productor del Partido Podcast desde solo 1,49 € al mes. Por lo que cuesta un buen café, podrás acceder al mejor contenido y a otras muchas ventajas. Desde iVoox y de una manera bien sencilla, rápida y cómoda, estás a un solo clic de formar parte de la familia del Partido Podcast. ¡Anímate! Forma parte de algo distinto. El tercer y último protagonista de hoy es Amadeo Carrizo, el Maradona de los porteros, y un auténtico adelantado a su tiempo. El argentino, fallecido el 20 de marzo de este 2020, ha servido de inspiración a muchísimos guardametas, desde Guita a Chilavert, y fue nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística como el mejor portero sudamericano del siglo XX. En su Argentina natal goza del estatus de mito, y sin duda fue el arquetipo de portero moderno, sobre todo en Sudamérica. Excéntrico, audaz y revolucionario. Fue un pionero en su puesto e innovó técnicas hasta entonces desconocidas. Fue el primero en salir de su área para participar de la defensa o salir jugando, el primero en algo tan habitual hoy en día como lanzarse a los pies de un rival para arrebatarle el balón o en usar el saque para iniciar un contragolpe. Pero su influencia no se quedó solo en su continente. Piensa en cualquier portero moderno. El control del balón de Manuel Neuer, los reflejos de David De Gea, la longevidad de Gigi Buffon. Carrizo era acrobático y podía comenzar la jugada driblando a sus oponentes fuera del área,
y fue uno de los mejores hasta su retirada a punto de cumplir los 44 años. Carrizo también fue uno de los primeros en utilizar guantes de portero. Lo hizo por recomendación del italiano Giovanni Viola. Se enfrentaron en 1957 y el argentino se quedó perplejo al ver a su colega de posición usando guantes. Le preguntó a ver si daban buenos resultados, y el italiano le dejó unos para que juzgase por sí mismo. De todas formas, el pequeño Amadeo, sin embargo, no soñaba con ser portero. Le gustaba, como a casi todos, marcar goles, y empezó jugando como delantero, y llegó a admitir que usó lo aprendido entonces para transformarlo en las que serían sus señas de identidad bajo palos. Con 16 años recibió una carta de River Plate ofreciéndole una prueba. Ni corto ni perezoso, tomó un tren y después de 15 horas de viaje llegó a Buenos Aires. Al ver el montón de chicos allí congregados para probar, pensó que no tendría oportunidades, pero los técnicos de River tuvieron buen ojo. Era la época de la máquina, y River era el mejor equipo del país. Incluso jugar con los reservas era un privilegio. Carrizo debutó con el primer equipo en mayo de 1945 y se convertiría en el dueño de su portería durante las próximas 2 décadas. Hasta 1968, su última campaña con los millonarios, jugó 520 partidos oficiales con los de Núñez, récord de la entidad, y con 42 años, nada más y nada menos, mantuvo su portería a cero durante 769 minutos. En 1969 se fue a Colombia para jugar en Millonarios de Medellín, equipo en el que compartió vestuario con otro mito como fue Alfredo Di Stéfano. En 1970 colgó las botas definitivamente. Como ha explicado en alguna ocasión, su misión como portero era evitar ser un simple parador. Quería salvar todos los disparos posibles y en su mente estaba que, para conseguirlo, podía jugar con los pies, cortar pases o driblar si era preciso. Vamos, que no era el típico portero que esperaba nerviosamente a que sus rivales disparasen. De hecho, convirtió su método para atrapar pases con una sola mano en una especie de marca registrada, aunque en algunas ocasiones esa soberbia o esa manera de atajar le causasen algún quebradero de cabeza. En una ocasión, nada más y nada menos que en una final de la Libertadores, ante Peñarol en 1966, ante un remate de cabeza de un jugador rival, Carrizo detuvo la pelota con el pecho, algo que molestó bastante a sus adversarios, que se encorajinaron y se vengaron marcándole 4 goles, dándole la vuelta al marcador y ganando el partido y la copa por 2-4. Tras ese partido, River comenzó a ser conocido por sus rivales como las gallinas. Tampoco lo pasó bien tras su paso por el Mundial de 1958 celebrado en Suecia. Allí, la selección argentina fue eliminada en la primera fase del torneo y sufrió su derrota más abultada en una fase final de dicho torneo, el 6-1 encajado ante Checoslovaquia. Después de dicha cita, la vida no fue fácil para los integrantes de aquel combinado y en especial para Carrizo, sobre todo cuando se enfrentaba a Boca Juniors, cuyos aficionados no sentían ninguna compasión hacia él y le culpaban de semejante varapalo. Nuestro protagonista tampoco hacía demasiado por evitar esa animadversión hacia él, de sus rivales boquenses. En un superclásico en la Bombonera, José Borello, delantero de los Xeneices, se quedaba solo ante Carrizo, y éste levantó su mano simulando que el atacante estaba en posición adelantada. Ese simple gesto, tan habitual hoy en día, distrajo al delantero de Boca y no marcó. Entonces el mundo no estaba tan globalizado, y aún y todo, nuestro protagonista fue tentado por todo un Real Madrid. Fue en 1961, después de un amistoso entre River y los blancos. Santiago Bernabéu intentó ficharlo aunque sin éxito. Después del partido, ambas expediciones estaban cenando y Carrizo fue invitado a dirigirse a la mesa en la que se encontraban las dos directivas. Allí, Bernabéu preguntó a su homólogo argentino por el portero, pero este contestó que Carrizo no tenía precio. Esto cambiaría con el paso de los años, y en 1968 la directiva de River decidió no renovarle. Los hinchas de River estaban perplejos e indignados, e incluso querían que el guardameta jugase un partido de despedida en la Bombonera. Pero Carrizo mantuvo su mente fría y se fue a Perú a jugar un par de amistosos. En uno de ellos, enrolado en las filas de la Alianza de Lima, se enfrentó al Dinamo de Moscú, del también mítico Lev Yashin, quien, en señal de respeto y homenaje, le regaló sus guantes al finalizar el choque. Tras finalizar su carrera como futbolista, entrenó un par de temporadas, pero aquello no le llamaba en exceso. Con el paso de los años, no ha sido olvidado por los incondicionales de River Plate, e incluso en vida, una sección del Monumental, la cancha de River,
llevaba su nombre, junto al de otros ilustres como Omar Sívori o Ángel Labruna. Carrizo dejó en huella a muchos porteros y fue un adelantado a su época, al que incluso el Senado argentino tuvo en cuenta al instalar el 12 de junio, fecha de su nacimiento, como el Día del Arquero Argentino. En diciembre de 2013 fue nombrado presidente honorario de River Plate y el 24 de abril de 2014 recibió su gran homenaje en el Monumental. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Un día más es hora de cerrar este Quiero ser como Letizier de la mano del Weapons de Dark Rocks. Hoy hemos dedicado nuestro tiempo a la figura de 3 porteros con historias que merecían ser contadas. Ypig, Duckadam y Carrizo son 3 personajes cuyas carreras merecen ser tenidas en cuenta. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iBooks, en mi Twitter, g_teche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para escucharnos, ya sabéis que estamos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, la web www.elpartidopodcast.com o en quierosercomoletizier.blogspot.com. En el Partido Podcast queremos seguir creciendo, así que no pierdas la oportunidad de seguirnos y apoyarnos, que se vienen cosas muy buenas. Hoy teníamos que terminar este capítulo con una frase dicha por un portero, y hemos elegido a uno de los más grandes de todos los tiempos, Lev Yashin. La araña negra dijo: los goles sufridos acechan, siempre. Uno no recuerda a los que salvó, sino los que le metieron. El arquero que no tenga ese tormento interno no tiene futuro. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. What's that I call?